Bueno, pues seguimos. Bueno, ¿qué no dice el... Fase de crecimiento. Bueno, una vez que la cerveza ha hecho el análisis de dónde está, de dónde se ha metido, pues toma decisiones. Y dice, bueno, pues a ver, tenemos que multiplicarnos por 3, o por 20, o por 50, o tenemos que ser X miembros, X millones o X billones de células para transformar este mosto y para zamparnos todo este azúcar que hay aquí. Y si todo está ok, ¿vale? Empezará a trabajar en poquito tiempo, ¿vale? No se alargará mucho esa fase de la y normalmente se reproduce exponencialmente entre 1 y 3 veces. Es decir, cada una se hace 3 veces. No he hecho el cálculo de eso porque no lo sé, pero la cantidad que la... Sí, la fuente yo me lo he creído. De las fuentes que he puesto al principio, ¿vale? La cantidad y la calidad y el oxígeno y los alimentos, ¿vale? Que hay en la... Y empieza la fase de respiración. Digamos que la levadura lo primero que hace es multiplicarse. Y para ello lo que utiliza es el oxígeno. Entonces, oxígeno más levadura más azúcar, pues más levadura. Bueno, pues otro de los compuestos que más o menos son parejos a los ésteres son los fenoles. Siempre oímos hablar de ésteres y fenoles. De hecho, en la hoja de cata veréis que ponía ésteres y fenoles, ¿vale? Y luego ponía malta y líquido. Pues está un poco a ese nivel. Son compuestos que se pueden encontrar en nuestras cervezas y bueno, son causados por diferentes causas. El más famoso es el 4-vinil guayacol, que da olor a clavo, ¿vale? También las cervezas de trigo alemanas huelen a esto, huelen a una especia que es clavo y al plátano que hemos oído antes, ¿vale? Bueno, si hay mucha cantidad, pues tiritas o tinta, bueno, ahora veremos más. Y lo mismo que los esteres, son compuestos normales que generan ese genotipo de levadura. Y, Si no te gusta cambiar. Eso es propio de la levadura, que en cualquier condición está salir esos fenoles. Da igual que tengan más temperatura, menos temperatura, eso lo crea y... Eso lo crea, después se cambiará la cantidad. Tú le metes, si tú haces una fermentación perfecta, las levaduras no se estresan y generan menos cantidad de estos productos. Pero sí, claro, los fenoles hay más condiciones que los ésteres. Sí. A más temperatura yo entiendo que más fenoles también. Sí, ahora vamos a ver, sí. Vale. En cuanto a este producto, el 4-vinil guayacol, que huele y sabe a clavo, viene del ácido cerúlico, que en el trigo hay más que en la cebada y bueno, pues es una transformación de ese ácido ferúlico que viene del trigo y la levadura lo transforma en ese tipo de fenol, ¿vale? Por eso las de trigo huelen más a clavo. Y tampoco más ácidas, igual. Bueno, la acidez ya viene por otro lado, pero ese olor a clavo, ese olor de especia, ese fenol, se genera más así. Hay más, ya vamos a ver ahora. Tipos. Bueno, pues lo que he dicho, son compuestos orgánicos, aromáticos y son compuestos aromáticos y de hecho lo usa la industria cosmética para los aromas. Y aquí he puesto varios. Bueno, pues bromoferoles. Es olor a tinta, o aparato eléctrico viejo, o a museo, calentador de resistencias. Bueno, cada uno lo huele de una manera. Esto, cada uno huele la misma cosa y huele de una manera. Y los clorofenoles. Los clorofenoles huelen mucho a desinfectante y huelen mucho a cloro, a lejía, y se forman cuando has limpiado el fermentador o has limpiado algo con lejía y te has dejado un poquito, o el agua que has utilizado no la has declorado bien, se van a formar estos compuestos. El 4-vinil guayacol, que es el que hemos hablado, que viene del ácido ferúlico, o olores a plástico, a poliestireno, a humo, a bacon, especiado, olores a clavo, vainilla. Bueno, hay muchas cosas. Estos son, ¿cómo se llaman los? ¿Cómo lo dicen? Bueno, la palabra que define ese olor, pero por ejemplo, el olor a vainilla puede ser generado por muchas cosas.
o olor a poliestireno, o lo que a mí me huele a poliestireno, a ti te huele a otra cosa. Yo lo que suelo hacer es, cuando huelo algo y consigo identificarlo, lo busco en alguna de las guías que hemos hablado antes y veo las posibles causas. Y dependiendo de esas posibles causas, pues yo ya voy identificando qué es lo que es más probable que haya generado eso, para luego poder mejorar en la extracción de la cerveza. Causas. Bueno, pues como hemos dicho, lo que genera es la levadura, los tipos de levadura. Pues una infección de una levadura salvaje pues puede producir, dice, no suele producir olores a clavo ni a plátano, sino muy bien de desinfectantes hospitalarios, que nunca son apropiados en una cerveza. Bueno, pues, si hay una levadura que está infectada y genera muchos fenoles, pues más de este tipo que los otros que has probado, o que vamos a probar. Cuando usamos agua de grifo para maceraciones, el cloro reacciona con los fenoles naturales presentes en el mosto para producir clorofenoles. Esto es lo que hemos hablado antes. El cloro es malísimo para la cerveza. El agua del grifo hay que siempre declorarla. Si la vamos a echar al acuario o si vamos a hacer cerveza con ella o si vamos a hacer algo con ella, es muy importante declorarla. Más causas. Bueno, pues he encontrado por ahí en la bibliografía más causas y uso de aguas que contienen algas microscópicas o aguas conseguidas en acuíferos sobreexplotados, que también contienen muchos fenoles por sí mismas, o uso de aguas municipales que han sido muy cloradas, que es lo que hablamos antes del cloro, o incluso en juntas que están desgastadas o que no son de plástico o de goma alimentaria, y también pueden producir fenoles. Y otro fenol, aunque la causa principal no está en la levadura, porque ya viene de antes, viene del lavado, son los polifenoles o taninos, que también son fenoles. Esto lo hemos hablado un montón de veces por el WhatsApp o cuando hemos hablado sobre el lavado. Es importante cuando hacemos un lavado del grano, bueno, todos los que estáis aquí habéis hecho cerveza, entonces cuando hacemos un lavado es para extraer todos los azúcares que tenemos que nos quedan de ese macerado y aprovechar lo máximo posible nuestro grano. Algunas veces he escuchado de no hacer lavado porque bueno, el grano es como escurrir, el lavado es escurrir esa malta. Si tú vas a presentar tu cerveza a un concurso, pues a lo mejor no te interesa hacer ese lavado, te interesa coger el azúcar más puro que tengas y a lo mejor con el agua del lavado sacas más azúcar, pero lo utilizas para otra cerveza. Bueno, pues el agua de ese lavado, además de extraer azúcar, puede llegar a extraer taninos o puede extraer, digamos, cosas que no nos interesa que estén en nuestra cerveza. ¿Cuándo ocurre esto? Uno, cuando la acidez, el pH del agua está por debajo de 5.5. O cuando la temperatura de enjuague es por encima de 75 grados. Y si está muy caliente el agua, extrae más, hace más lavado y extrae más taninos. Bueno, a 78, 75, hay gente que no lava, eso también gustos por ver. Y evitar una clavadera, ¿verdad? Es decir, no estemos ahí lavando la malta continua ahí a tope para extraer hasta el mínimo gramo de azúcar, porque al final lo que hacemos es caer en la levadura. Y luego estos compuestos, cuando son comidos por la levadura, generan fenoles, ¿vale? Y se generan astringencias en boca. Bueno, pues vamos a probar alguno, ¿vale? Una pregunta. Cuando dices el pH por debajo de 5.5, ¿es del agua del lavado? Sí. ¿O del macerado? Solo del El agua. agua del Agua lavado. directamente del lavado ya Eso tiene es. como un Sí, lo suyo sería, bueno, suyo. Ni puta idea lo que es lo suyo, cada uno dice que lo suyo lo que le da la gana. Pero, por ejemplo, lo de Sierra Nevada, todo el agua que utilizan la ajustan a 5.5 antes de... Hay otra gente que solo ajusta el macerado y el lavado de otra manera. Se supone que mientras maceras, pues realmente baja el pH. Si tú empiezas con un agua de 5.5 te baja el pH demasiado bajo, ¿no? Y si utilizan maltas muy modificadas, más todavía. Pero eso con es el maltas agua tostadas. del macerado. Eso Eso es el pH de maceración. Yo estoy hablando del agua que vamos a utilizar para el lavado. Si pero dices que se me va a utilizar todo el agua a 5.5. La ajusta, primero a 5.5 y Pero luego ya, luego ya no. El agua, coge su depósito de agua y lo ajusta. Y luego tú cuando le echas la malta, si es muy ácida, vuelven a ajustar a 5.5. no, que la ajustarán lo que quieran. Sale con donde venga, donde la que haga.
Y escurrir la